y jamás lo has podido encontrar, porque muchos de ellos confiaste, pero todos te han pagado mal. Mas Jesús es amigo confiable, que jamás te podría fallar. Él comprende que estás angustiado y de tus problemas te quiere librar. Ese amigo me vio en angustia cuando nadie me quiso ayudar. Se acercó y vendó mis heridas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo cuándo está viendo este video. Bienvenido al canal Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal en YouTube. Este es tu hermano en Cristo Jesús, siervo de Dios, Delvin Cruz. Bienvenido una vez más a la tercera parte del estudio bíblico que estamos haciendo bajo el tema ¿Quién es Jesús? En la primera parte estábamos bajo el tema parte 1. Él es el Verbo. Jesús es el Verbo. En la segunda parte era, alabado sea el nombre del Señor, Él es el creador de todo. Y en esta tercera parte del estudio bíblico, ¿quién es Jesús?, estaremos hablando bajo el tema, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. ¿Quién es Jesús? Él es aquel que en Él estaba la vida. Pero antes de comenzar la tercera parte, queremos dar un corto repaso del estudio bíblico número 1, el número 2 y el número 3, lo que hemos estado estudiando hasta este momento. En la parte número 1, bajo el tema Él es el Verbo, estábamos bajo el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 1 y 2, donde nos dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era con Dios desde el principio. Y al final de este estudio bíblico aprendimos a través de las Sagradas Escrituras que Jesús es aquel Verbo que se hizo carne. Jesús es Dios, porque si dice que Jesús era con Dios y el Verbo era Dios, es que Jesús es Dios. Y estudiamos que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es igual que Dios, tiene la misma sustancia. Para más información sobre este video, si todavía no lo ha visto, por favor, vaya al video número 1, parte 1. ¿Quién es Jesús? Él es el Verbo. El Verbo. Jesús es el Verbo. En nuestro segundo parte de este estudio fue Él es el creador de todo. Y fue Juan 1, capítulo 3, donde nos dijo: todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros también aprendimos a través de las Sagradas Escrituras que Jesús es el creador de todo, que todo fue creado por medio de Él, que Él no fue una creación, sino que Él es el creador, que todo Él es sustentado por la palabra de su boca. Alabado sea el nombre del Señor, que Él es el que creó el hombre, que Él es el que creó la tierra. Él creó todo lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, sea visible, sea invisible. Para más información y aprender más, si no ha visto el video, vaya al video parte 2, ¿quién es Jesús? Él es el creador de todo. En esta tercera parte, como le dije ahorita, es ¿quién es Jesús? Parte 3. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Jesús es la vida. Y la base bíblica que vamos a estudiar es el primer capítulo de Juan, el versículo número 4. Vamos a quedar aquí, vamos a tocar del 1 al 5. Ya hemos hablado del versículo 1, el 2 y el 3. Hoy vamos a hablar del versículo 4. Alabado sea el glorioso nombre del Dios Todopoderoso. Glorioso sea el Dios de los ejércitos. Vamos a leer el versículo 4 del libro de Juan capítulo 1. Eso será la base bíblica para este estudio número 4.
y nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a orar antes de comenzar este estudio bíblico. Dios santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios, venimos ante ti, Señor, pidiéndote sabiduría, pidiéndote guianza, pidiéndote, Señor, que seas tú dirigiendo cada palabra que salga de la boca mía, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, trayendo a aquellos, Señor, que han de ser salvados. Que seas tú trayendo, mi Dios, a aquellos que van a venir a oír este mensaje, que necesitan aprender más de ti, mi Dios. Te lo pedimos, Dios, que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento de cada uno de los que escucha esta palabra, y que nosotros podamos, Señor, crecer en la palabra tuya, en el conocimiento de tu Hijo amado, para que podamos, Dios amado, reconocer y ser salvos y tener vida eterna. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como le dije, amado hermano, el título es En él estaba la vida. ¿Quién es Jesús? En él estaba la vida. Jesús es la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y en la parte que nos queremos enfocar en este estudio es en la primera parte de este versículo. La otra parte la vamos a tocar más adelante en la parte número 4, que será ¿quién es Jesús? Él es la luz del mundo, o Él es la luz de los hombres. Pero hoy vamos a tocar: en él estaba la vida. En él estaba la vida. Nosotros sabemos que en el libro de Juan, en el capítulo 14, su versículo 6, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Cristo Jesús estaba la vida. Es bueno entender y reconocer que en la epístola en el Evangelio de Juan, un tema bien profundo, un tema importante que es corrido por el Evangelio completo, que Él es la vida, que en Él estaba la vida y Él es la vida. En el versículo 1, en el capítulo 1 y versículo número 4, como leímos hoy, que dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, es la primera vez que vemos, aleluya, este tema, que Él comienza de que en Jesús estaba la vida, o que Jesús es la vida, o que Jesús da la vida, nos da la vida. Y él termina en Juan capítulo 20, el 30 al 31. Mira cómo dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan. Pero mira lo que dice el 31. Pero estas han sido escritas para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Él comienza, alabado sea el nombre del Señor, hablando sobre la vida, sobre Jesús es la vida, sobre que Jesús está la vida. En él estaba la vida en Juan 1:4 y en Juan 20:31. Él termina el evangelio, su aleluya, gospel, como lo decimos en inglés, diciendo que estas cosas fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. El Cristo es el ungido, el Mesías, el escogido, el llamado, el que el pueblo de Israel esperaba
el que Dios ya tenía planeado y iba prometido desde Génesis 3:14, que le prometió también, alabado sea el nombre del Señor, a Abraham, a Moisés y a todos los profetas, a José, a Jacob, alabado sea el nombre del Señor. Dice, y para que creyendo aleluya, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Alabado sea el glorioso nombre del Señor. Vamos a ver otros versículos en el libro de Juan que habla sobre o Jesús es la vida o la vida está en Él o Él nos da vida a nosotros. Porque el tema es ¿quién es Jesús? En Él estaba la vida. Y si en Él estaba la vida es porque Él quería darnos la vida porque estábamos muertos. Porque el mundo estaba muerto espiritualmente antes de que Jesús vino a la historia humana. Desde la caída del primer hombre Adán, el hombre está muerto espiritualmente y Dios ha tratado de darle vida y no, aleluya, el hombre ha querido esa vida. Trató a través de Abraham, trató a través del pueblo de Israel, trató a través de Moisés, trató a través de los profetas, hablando, dando, pero ya él tenía el plan. El plan de Cristo no es plan B, no es plan C, no es plan D, es el plan original que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la caída de Adán. Ya Dios sabía que la vida iba a estar en Jesús y Jesús es el que se la iba a traer el hombre y el que le iba a resucitar a este mundo, a este pueblo, a esta creación muerta espiritualmente. Porque cuando el hombre pecó, el hombre murió. Dios le dice a Adán: el día que comiere del árbol ciertamente morirá. Y Adán comió del árbol del bien y el mal y sus ojos fueron abiertos instantáneamente. Al mismo tiempo él murió espiritualmente. La muerte espiritual es la separación del Espíritu de Dios con el Espíritu de nosotros. El Espíritu de nosotros se comunica con el Espíritu de Dios y podemos tener relación con el Padre, con el Hijo a través de tu Santo Espíritu Santo. El hombre estaba muerto a través de la caída, por cuanto todos pecamos y nos hemos destituido de la gloria de Dios, por cuanto la paga del pecado es muerte, por cuanto la Biblia dice que toda alma que pecare, esa morirá, y no hay ni una sola alma que no haya pecado. Todos hemos pecado, por eso dice, porque todos nos hemos destituido de la gloria de Dios. Todos estamos lejos de la gloria de Dios, todos estamos muertos. Alabado sea el nombre del Señor espiritualmente. Y a través de este estudio vamos a ver cómo nosotros recibimos vida en Cristo Jesús a través de la vida que estaba en Él. Juan 5, 39 y 40 dice, acordémonos antes de hablar de esto es cuando el Señor le está hablando con los fariseos. Y los fariseos están, como siempre, tratando de buscar manera de cómo tumbarlo, excusándose, diciendo diferentes cosas. Y él le dice, escudriñad las escrituras. Él está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Él le dice, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ella hay vida eterna. Y es verdad. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, desde el principio, habla sobre la vida. Habla de que Dios le va a dar vida a su pueblo. Lo único que esas escrituras, el de quien hablaban, eran de Jesús. Por eso él dice, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Jesús le dice, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ella hay vida eterna. Pero oye, escucha por favor. Ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús decía, ellas son las que te están guiando a mí. De mí es que señalaban la escritura. Cuando ustedes leían los 5, aleluya, libros de Moisés, los Pentateucos. Cuando ustedes leían los profetas. Cuando ustedes leían los salmos.
Ellas daban testimonio de mí. Ellas señalaban al Mesías que venía, aquel profeta que ha de venir, aquel profeta que ustedes tenían que escuchar, como decía Moisés. Ellas hablaban de mí, ellas te guiaban para mí, ellas eran señal hacia mí, le decía Jesús. Pero después mira lo que él le dice, que esto es fuerte. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes piensan que en ellas hay vida eterna. Y le decía, ellas hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no me quieren oír, ustedes no me quieren creer, ustedes no me quieren obedecer. Para que tengáis vida eterna. Si ustedes quieren esa vida eterna que ustedes buscan a través de las escrituras que he estado escudriñando, a través de los pentateucos, a través, alabado sea el nombre del Señor, de los profetas, a través de los salmos. Ellas hablan de mí, tienen que venir a mí, tienen que creer en mí. Jesús le decía, para que tengan vida, porque en Él estaba la vida. En Jesús estaba la vida. Gloria a Dios. Si vamos a Juan 10, 27 y 28, Él nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Acordémonos que en el capítulo 10 es cuando Dios dice que Él es el buen pastor. Eso vamos a hablar más después, en otra parte. Y Él está diciendo que las ovejas de Jesús, los que son del Padre de Jesús, oyen su voz, oyen la voz de Jesús y los conoces. Si ustedes fueran mis ovejas, Él le dice, ustedes me estuvieran haciendo caso a mí, me hubieran oído y yo los conociera a ustedes. Mas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mis manos. Son las ovejas de Jesús, conocen la voz del Maestro y el Maestro nos conoce a nosotros y nosotros le seguimos a Él y Él nos da vida. Vida eterna, pero nos da vida porque la vida estaba en Él. En Cristo Jesús estaba la vida. ¿Quién es Jesús? En Él estaba la vida. Él es la vida. Jesús es la vida. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Y como Él, aleluya, nos da vida, nosotros nunca vamos a parecer. Nosotros no vamos a parecer en nada, nada va a hacer nada en nosotros, nadie nos hará daño. Vamos para atrás para Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón solo viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida. Pero no solo vida, para darnos vidas en abundancia. La vida que Jesús quiere darnos es una vida de abundancia, una vida llena de todo, sin necesidad. En el Salmo 23 nos enseña esa vida que el Señor nos quiere dar en abundancia. Por eso el salmista decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Pero quiero que tú sepas algo. No sé si tú sabes esto sobre las ovejas. Las ovejas, cuando están acostadas, no comen. Para comer ellos se tienen que levantar y comen cuando están levantados, se bajan un poquito y se comen el pasto. Pero si las ovejas están acostadas, están cómodas y no van a comer. Por más que tú le pongas pasto, por más que estén acostadas delante, enfrente de un pasto, no van a comer. Ahí vemos la vida en abundancia que Dios nos quiere dar. Porque mira como el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que nosotros, ovejas de Cristo, aunque estemos acostados en la grama, aleluya, y estamos cómodos, ya estamos saciados y no necesitamos más, porque Él nos sacia de vida eterna. Él nos sacia de larga vida y nos muestra nuestra salvación. En esta epístola de Juan, el apóstol Juan usa la palabra vida casi 37 veces. Esos fueron unos cuantos que yo di de lo que tiene que ver con la vida. Y cuando él habla de la vida en su epístola, es un tema que quiere decir, habla de la vida que estaba en Cristo Jesús, que Él era la vida, que Él nos da la vida, que tenemos vida juntamente con Él. Tenemos que entender que en Cristo Jesús está la vida. Solo en Él está la vida. Pero vamos ahora a hablar de 3 diferentes vidas que tenemos. Tenemos vida física. Porque aún la vida física la recibimos a través de Jesús. Porque Él es quien creó todo. Todas las cosas por Él fueron creadas. Y nada de lo que ha sido creado sin Él fuese hecho. Nada sin Él, nada de lo que fue hecho fuese hecho. La vida de nosotros es a través de Cristo Jesús por Él. La vida física nosotros la tenemos por Jesús. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios forma el hombre del polvo de la tierra, Él se mueve, mete las manos en la tierra y comienza a formar. Hace la cabeza de Adán, hace los hombros, hace el pecho, hace, aleluya, todo, las piernas, hace la cara, comienza con la cara, comienza a formar la nariz, comienza a formar los ojos, le hace oreja, le pone ojo, le pone las manos, le pone los dedos, comienza a separarlos, formarlos. Él le da forma al hombre, pero cuando Él termina de darle forma al hombre, el hombre todavía está muerto, el hombre todavía no tiene vida. Pero dice que Él, Jehová, sopla aliento de vida. Él le sopla en la nariz de Adán y le sopla aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. La vida física que tenemos es a través de Jesús, a través del Creador. Nosotros le debemos, aleluya, la vida a Cristo, porque Cristo es el que nos dio la vida física. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos un poco más sobre la vida física. Vamos a 1 Corintios 15:45. Mira, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Adán, el primer hombre, fue alma viviente, pero él no fue alma viviente hasta que Dios le sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente, alma viviente. Pero el postrero Adán, que es Jesús, el último Adán, que es Jesús, es, aleluya, espíritu vivificante, porque Él nos vivifica, Él nos da vida juntamente con Él, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La vida física nos la dio Dios a través de Jesús. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. La segunda vida que el apóstol Juan está pensando cuando dice en Él estaba la vida, porque sí, cuando el apóstol Juan dice en Él estaba la vida, él también piensa, aleluya, de Adán cuando lo creó. Por eso él comienza este evangelio: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo nos trae a la palabra logos, que es
Dios, que es el creador, que es todo. Él dice, en el principio era la palabra, era el Logos. El Logos, la palabra era con Dios, y el Logos, la palabra era Dios. Él está pensando en la creación del hombre. Pero alabado sea el nombre del Señor, como Él está diciendo que en Cristo estaba la vida, en Él estaba la vida. No solo está pensando de la vida física, Él también está pensando de la vida espiritual. Y la segunda vida que Él está hablando es la vida espiritual que nosotros tenemos. Y nosotros, antes que Cristo viene a esta vida, estamos muertos espiritualmente. El mundo está muerto espiritualmente. Si tú no tienes a Cristo, si tú no te has rendido a Cristo, tú eres muerto espiritualmente, hablamos. Si tú tienes un cuerpo, si tu alma está viva, te está respirando, tu corazón palpita y mueve sangre por todo tu cuerpo, pero aunque tú estás caminando, aunque tú estás respirando espiritualmente, tú estás muerto porque no tienes la vida del Hijo de Dios. Disculpen. Vamos a Juan capítulo 5 y vamos a considerar el versículo 25, discúlpame, y el 26. Mira cómo dice Juan capítulo 5. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que las oyeren vivirán. Ahora, quiero que entienda que aquí no se está hablando de la resurrección al día fin, de la resurrección de los muertos al último día. Aquí se está hablando de una resurrección espiritual. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es. Ahí está la señal. Jesús le dice, de cierto te digo. En otras palabras, es verdad lo que te estoy diciendo. Es seguro, es garantizado lo que te estoy diciendo. Viene la hora, viene el tiempo, y ahora es, y es ya, ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando los muertos espiritualmente oirán la voz del Hijo de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros recibimos vida. Y los que le oyeren vivirán. La hora viene y es ya. Y ya la hora vino, porque ya Jesús vino, ya Jesús pagó el precio del pecado, ya Jesús hizo el sacrificio, ya Jesús fue crucificado, ya Jesús fue resucitado, ya Jesús fue ascendido, aleluya, al trono de la gloria, llevó la sangre y la puso a la silla de misericordia, pagó el precio del pecado, pagó el acta que estaba contra nosotros, pagó la paga del pecado y se sentó alabado a la diestra del Padre. Después que ejecutó la salvación, la purificación, aleluya, la proposición para nosotros, Él se sentó a la diestra del Padre. Y todo aquel que oye la voz de Jesús cuando Él te llama, cuando Él te está hablando, he aquí Él está a las puertas y toca. Si alguno abriere su puerta, entraré y cenaré con Él. Ahora mismo Jesús está tocando tu puerta de tu corazón, la puerta de tu mente, para darte vida eterna, para darte vida, para que el espíritu suyo resucite, para que tú seas, aleluya, vivo espiritualmente, para que salga de esa muerte espiritual que tienes. Y los que oyeren y los que oyesen vivirán. Todo aquel que oye y escucha y pone atención a la voz del Señor, vivirán. El 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Como el Padre
tiene vida en sí mismo, así Él le dio la autoridad al Hijo en tener vida en Él mismo, en sí mismo. Por cuanto el Hijo es el Padre, el Dios también. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Padre, Dios, Jesús, Hijo, Dios, Espíritu Santo, Dios. So Jesús es Dios, es un solo Dios, y eso es necesario que nosotros lo entendamos, que no le servimos a tres dioses, que el Padre no es un Dios y Jesús es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Así como el agua es, aleluya, líquido, sólida y vapor, aunque sea líquido, aunque sea sólida, aunque sea vapor, tiene la misma sustancia, H2O, dos hydrogens y un oxígeno, no sé decir eso en español bien, oxígeno, lo digo mal, te lo digo en inglés, hydrogen, hay dos hydrogen y un oxígeno, one oxygen, sea líquido, sea sólido cuando está frisado o sea vapor cuando se evapora. Las tres son la misma sustancia. Así el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un solo Dios porque tienen la misma sustancia. Alabado sea el nombre del Señor. Como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo también. Por eso el apóstol Juan dijo, en Él estaba la vida. Vamos a Efesios, capítulo 2, del 1 al 6. Este lo voy a leer poco a poco porque antes de llegar al jugo que está al final, tenemos que entender la primera parte, que nosotros lo que le servíamos a Dios, que le servimos a Dios, estábamos en esta condición. Usted que ha venido a este estudio porque Dios te ha traído y no conoce a Dios o no ha aceptado a Dios o no ha hecho el paso de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Quizá conoces de Dios, quizá ha oído de Jesús, quizá sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero todavía no ha tomado la decisión, todavía no ha aceptado el llamado que Jesús te ha hecho para que tenga vida. Quizá tú estás en esta condición que vamos a leer ahora, que el apóstol Pablo, perdónenme, habla en Efesios capítulo 2, del 1 al 6. El 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecado. Y Jesús nos dio vida. Aleluya. Nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Ahí es evidencia de la Biblia que sí, el que no tiene a Cristo está muerto. Cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Cuando estás tú en tu delito y pecado, cuando tú practicas la fornicación, cuando tú practicas la brujería, cuando tú practicas la hechicería, la idolatría, cuando tú practicas el adulterio, cuando tú practicas toda pecado que es en contra de Dios, está muerto en tus delitos y pecado. No tiene vida espiritualmente. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros en otro tiempo andábamos, aleluya, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo las fábulas, siguiendo las tradiciones, siguiendo las modas, siguiendo lo que el mundo quiere poner como lo que es bien para él. Hoy vivimos en un mundo que está corrompido totalmente, que está casi como Sodoma y como Gomorra. La Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Sodoma y de Gomorra, como en los días de Noé.
Sodoma y Gomorra era un lugar donde practicaban la homosexualidad. Se echaban varón con varón, se echaban mujer con mujer, se echaban con cualquier cosa. Cuando los ángeles llegaron, los hombres y los pequeños se querían echar a los ángeles. Hoy en día queremos llamarle al pecado que es bueno. Queremos decir que está bien que si tú te sientes ser mujer, aunque sea hombre, hazte una mujer, hazte un cambio sexo. Si tú crees que eres hombre siendo mujer, está bien. Si tú te gusta un hombre y eres hombre, no hay problema. Si a ti te gusta una mujer siendo mujer, no hay problema. Cásate con un hombre si eres hombre. Cásate con una mujer si eres mujer. Ese es el espíritu de desobediencia. Eso es el mundo. Ese es la corriente del mundo, del príncipe de la potestad. Es conforme al príncipe de la potestad de los aires. Porque aunque tú no lo quieras creer, el mundo es dominado por huéspedes espirituales, por principados, por potestades, por el agente del enemigo, el diablo, que Jehová lo reprenda, que se mueve a través de legislamiento, a través de leyes, a través de cosas para hacer y corrompir la creación de Dios. Nosotros antes éramos, aleluya, naturalezas, hijos de desobediencia. Pero dice, alabado el apóstol Pablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, si tú practicas tales pecados, tú estás siendo dirigido por el espíritu, por este espíritu, y tú eres un hijo de desobediencia. Pero lo bueno es que Cristo quiere darte vida. Cristo quiere libertarte. Cristo quiere transformarte, porque en Él estaba la vida. El versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamiento, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros en otro tiempo éramos dirigidos por la carne, por las pasiones, por los deseos de la mente. Pero cuando vino Cristo y nos dio vida juntamente con Él, Él nos sacó de ahí y ahora somos dirigidos por su Espíritu Santo. Si tú haces todo esto, si tú practicas todo esto, todavía tú estás siendo dirigido por ese espíritu. Pero Cristo quiere llevarte. No te dejes guiar más por tu carne. No te dejes llevar más por los pensamientos corruptos, por tu concupiscencia. El 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es grande en misericordia, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Pero Dios que es grande, rico en misericordia, con el gran amor que te ama a ti. Dios ama al pecador, lo que aborrece es lo que tú practicas. Dios te ama con un gran amor. Él es rico en misericordia. Y con ese amor que Él te amó, mira lo que dice el 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, aún tú estando muerto en tus pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Dios te quiere dar juntamente con Cristo vida, aunque ahora mismo tú estás andando en los pecados, aunque en este momento tú estás, aleluya, muerto en tus pecados, aunque todavía tú estás andando en desobediencia, Dios, por su rico misericordia y su gran amor que te amó, te quiere dar vida juntamente con Cristo Jesús. Y el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Tú ves?
y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos espiritualmente. Dios quiere resucitarte de ese espíritu muerto, de esa muerte espiritual que tú tienes. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en lugares celestes con Cristo Jesús. Dios, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque en Jesús estaba la vida, por cuanto en el Padre hay vida en sí mismo, y el Hijo también tiene la autoridad de tener vida en sí mismo, en Él mismo. El Padre nos quiere dar vida, nos quiere resucitar, te quiere resucitar, nos ha resucitado a nosotros que le servimos y quiere resucitarte a ti y darte vida juntamente con Cristo, y te quiere sentar en lugares celestes, te quiere sentar en lugares celestes en Cristo Jesús. Nosotros estamos aposicionados en lugares celestes en Cristo Jesús. Ok, ya que leímos este versículo que nos dice el número 6 de Efesios 2, y juntamente con Él nos resucitó. Ok, quiero leer una vez más Juan 5:25, cuando dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que los oyeren vivirá. Para que vean que eso se refiere a la resurrección de vida espiritual. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y juntamente con Cristo hemos recibido vida, hemos sido resucitados, porque en Cristo estaba la vida. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. Para nada la carne aprovecha. Y la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en la Biblia son las que nos da vida a nosotros. La palabra de Dios es la que nos da vida. Porque las palabras, aleluya, como dice, el Espíritu es el que da vida. Las palabras, en otra parte, el Señor dice que son espíritu y son vida, viva. A través de la palabra que está establecida en la palabra, en la Biblia, es la que nos da vida. No importa si fue Juan, Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, Pablo, Santiago, Judas, que leamos, esas palabras son espíritu y son vida. Y son las que nos da vida a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: toda escritura es inspirada por Dios. Todas las escrituras, todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios. Y nos da vida eterna, y nos da vida. Ahora, la última vida que queremos hablar, que el apóstol Juan se refiere cuando dice en él estaba la vida, es la vida eterna. Juan 11, 26, 25 y 26. Porque estamos hablando de vida eterna ahora. No vida física, no vida espiritual, vida eterna. La palabra eterna significa vida que no se acaba, algo que no tiene fin. Dios nos quiere dar vida eterna. Por eso Él dice que Él ha venido a darnos vida y darnos vida en abundancia. Vida que no se cabe. Dice el 25 de Juan 11. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creéis esto? Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Aunque nosotros moremos y tengamos muerte, la muerte nos viene a buscar y morimos en Cristo Jesús, no morimos eternamente, descansamos y venimos a recibir vida eterna en la resurrección última, la resurrección que tendremos en el día postrero. Pero el que muere sin Cristo no tiene vida eterna. Ya la vida se le fue. El cristiano, verdadero cristiano, porque hoy en día todo el mundo se llama cristiano. El que le cree a Jesús, el que cree en Jesús, el que obedece la palabra, el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, el que ha nacido de nuevo, el que tiene su nombre inscrito en la Biblia del Cordero, el que no practica el pecado, el que no practica la fornicación, el que no está muerto en delitos y pecados, el que ha sido resucitado espiritualmente por Dios. Cuando muere pero no muere eternamente. Este cuerpo se va a la tierra. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y la alma va al Padre para recibir recompensa. Y en la resurrección de los santos, en el día postrero, oiremos la voz de Dios una vez más y recibiremos un cuerpo nuevo y seremos transformados y tendremos vida eterna. Pero si tú moriste sin Cristo, cuando venga la segunda resurrección, tú recibirás vida, pero es para recibir condenación eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 5, ahora vamos a leer del 28. Vamos al 28. Después que Jesús le dice, que ya leímos ahorita, de cierto os digo que viene la hora y es ya, que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Y a través de la Biblia venimos a la conclusión, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Efesios 2:6, que esa resurrección es de vida espiritual. Pero mira lo que dice ahora en el 28 del capítulo 5. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Ve, oye cómo dice vendrá. Ahorita dice viene la hora y es ya. Viene la hora y es ya. Pero mira cómo dice vendrá. Todavía no ha llegado. Vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. La voz de Dios, la voz de Jesús. Todos vamos a morir. Y cuando lleguemos en el día postrero, oiremos la voz de Jesús. 29. Y los que hicieron lo bueno, que aceptaron a Cristo como su Salvador, no quisieron obra, porque muchos creen que somos salvos por hacer obra. Si tú no tienes a Cristo Jesús, tú puedes hacer todas las obras de caridad. Tú puedes ser una monja que hace bienes. Tú puedes dar limosna. Pero si tú no tienes a Cristo Jesús, tú estás muerto espiritualmente y tú no tienes vida eterna. Y no quiere decir eso. Cuando dice lo que hicieron lo bueno, se refieren a lo que aceptaron a Cristo Jesús. Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los que rechazaron a Jesús, a resurrección de condenación. Nosotros vamos a ser juzgados. En el libro de Hebreos capítulo 9, 28 nos dice, está destituido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. El verdadero creyente, el que es nacido de nuevo, que es lo que quería decir ahorita, y me metí en eso y no lo terminé, muere dos veces. Una vez
y resucita y tiene vida 2 veces. El cristiano nace 2 veces y muere una sola vez. Estaba pensándolo en mi mente cómo es que va. Por eso repetí eso al principio. Y el que no tiene a Cristo nace una vez y muere una sola vez. Pero el que nace de nuevo tiene nueva vida, ha sido resucitado y en el día postrero recibirá vida eterna. Primera de Juan 5, 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida estaba en Él. Y esta vida eterna, como dice el 11, es vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Tenemos que nacer de nuevo para recibir la vida que está en el Hijo, para recibir vida eterna. Primera de Corintios 15, 22 al 24, para que veamos la resurrección, que hay orden. Los cristianos, los que han muerto en Cristo Jesús, resucitarán antes que los que murieron para condenación. Dice el versículo 22 de Primera de Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimado todo dominio, toda autoridad y potestad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Escucha cómo comienza. Porque así como en Adán todos murimos por el primer hombre, por el primer pecado, porque Adán pasó ese pecado a todo el mundo. Por el primer hombre vino la muerte a la vida. Por Adán vino la muerte al hombre. Pero por Cristo tenemos la resurrección. Todos seremos vivificados en Cristo Jesús. Cristo, las primicias. Cristo fue el primero que resucitó y nunca vio muerte jamás. Nosotros, lo que vivimos, lo que estamos en Cristo Jesús, cuando muramos y lleguemos a esa resurrección de los santos, vamos a resucitar para no ver muerte jamás. Vamos, alabado sea el nombre del Señor, a terminar esta parte con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. El apóstol Pablo escribe esta epístola y está hablándole a los creyentes en Tesalónica, porque ellos creían que los que murieron en Cristo ya perdieron la oportunidad y ya no iban a recibir a Cristo cuando viniera en su segunda venida. Dice el 13, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Nosotros no somos como los que no tienen a Cristo, que no tienen esperanza, que se muere un familiar y están en luto por mucho tiempo, están llorando porque no tienen esperanza de verlo, a verlo otra vez. Pero nosotros que creemos en Cristo Jesús, que estamos en Cristo Jesús, cuando se nos muere un familiar que murió en Cristo Jesús, nosotros tenemos esperanza de verlo una vez más. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los suyos, a los que duermen en su venida. Pero si creemos que Dios resucitó, que Cristo murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los suyos. O cuando venga Dios, cuando Jesús venga, Él traerá a los suyos, a los que murieron con Él en su venida. El 15, porque por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedados hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. El 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. El 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque Dios mismo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo aquel que murió en Cristo Jesús recibirá la vida eterna, porque la vida estaba en Él. ¿Quién es Jesús? La vida estaba en Él. Aquí concluye la tercera parte de este estudio. ¿Quién es Jesús? En la parte número 4 vamos a estar hablando quién es Jesús. Él es la luz de los hombres. Él es la luz del mundo. Continuaremos con este versículo que dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo número 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete en este momento y toca la campana de notificación. Si necesitas la oración, por favor escríbeme a mi correo electrónico ministerioevangelístico.echando-la-red-al-mal@gmail.com. ministerioevangelístico.echando-la-red-al-mal@gmail.com. Va a estar aquí en la pantalla para que lo escriba y escríbeme ese correo electrónico. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador y tú quieres recibir esta vida que está en Cristo Jesús, acepta a Cristo como tu Salvador. Entrégate a Él. Pero tiene que venir de corazón, no porque alguien te dijo que lo hiciera. Si tú sientes adentro de ti algo palpitando, si tú sientes que algo está cambiando en ti ahora mismo, es porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, tú la estás escuchando, y si tú la oyes, Él te dará vida, y tú vendrás de muerte a vida. Él te resucitará y juntamente con Cristo Jesús te dará vida eterna. Haz esta oración si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador. Padre Santo, Dios misericordioso,
Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo reconozco que espiritualmente yo estoy muerto. Yo reconozco que estoy en mis pecados, que estoy muerto en mis delitos, en mis pecados, y que soy dirigido por las pasiones de la carne, y estoy siendo dirigido por el aire, por el espíritu del aire, los principados y las potestades. Padre, yo renuncio al pecado. Yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero ser vivificado. Yo quiero resucitar espiritualmente. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Padre, para que yo pueda tener esa vida eterna que tú ofreces a través de tu Hijo. Transfórmame. Deposita tu Espíritu Santo adentro de mí para que yo pueda ser transformado y para que yo pueda andar conforme a como tú quieres que yo ande. Ayúdame a serte fiel y ayúdame a andar una vida que te agrada a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y ahora tú has venido de la muerte a la vida. Tú has recibido vida juntamente con Él. Esa vida que estaba en Cristo Jesús ahora está en ti. Tú vas a sentir cosas que han cambiado en tu vida. Tú vas a ver la vida diferente. Tienes que buscarte una iglesia que predique la sana doctrina, la verdadera enseñanza que está en la Biblia. No es hombre que te salva. Solo Dios a través de Cristo es la salvación. El único camino al Padre es Jesús. Búscate una iglesia. Ora. Orar es hablar con Dios en tu intimidad. Así como tú hablas con tu amigo, habla con Dios. Él te escuchará. El Espíritu Santo te ayudará a que tienes que orar. Lee la Biblia. Lee las Escrituras. Si no tienes una, compra una Biblia. La que todo el mundo lee es Reina Valera del 1960. Puede también leer la Biblia, aleluya, la nueva versión internacional. Puede leer la nueva tradición viviente. Pero la que comúnmente en todas las iglesias se leen es Reina Valera del 1960. Bienvenido a los pies del Maestro y al cuerpo de Cristo. Y a tener vida eterna. Otra vez, si necesito la oración, te digo, escríbeme a mi correo electrónico. ministerio.echando-la-red-al-mar@gmail.com. ministerio.echando-la-red-al-mar@gmail.com. Este ha sido tu hermano en Cristo Jesús del Ministerio Evangelístico, el hermano Echando la Red al Mar, el hermano Delvin Cruz. Por favor, comparta este video para que otros puedan ser edificados y hasta la próxima. Dios te bendiga.